Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué tal, familia? Saludos a todos y a cada uno de ustedes. Y bienvenidos a este espacio para crecer en la Escritura. Bueno, seguimos en el libro de Hechos y estamos sobre el capítulo 16. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas están en Filipos, en la región de Macedonia, hablando de la palabra de Dios y compartiendo las buenas nuevas de salvación a los hombres de ese lugar. Y seguramente han tenido experiencias diversas, de las cuales algunas se registran en este capítulo. La primera experiencia, que fue agradable, la tuvieron con una mujer llamada Lidia, quien después de haber creído a la palabra de salvación, los hospedó en su casa. La segunda experiencia no fue muy agradable. Una mujer con espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus dueños, había desagradado a Pablo por estar gritando que ellos eran siervos de Dios, anunciando el camino de salvación. Así que Pablo le manda al espíritu maligno que saliera de ella, en el nombre de Yeshua. Los dueños de ella, al ver que se había desvanecido la fuente de sus ganancias, arremetieron contra Pablo y Silas. Los acusaron ante las autoridades, fueron azotados con vara y los echaron a la cárcel, donde el carcelero los metió en el calabozo de más adentro, asegurando sus pies en un cepo. Y ahí quedamos. Pero retomemos los últimos dos versículos que vimos la semana pasada. Hechos 16, 23-24 dice: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Un carcelero entra en escena, recibiendo la orden de vigilar a Pablo y Silas con seguridad en la cárcel.
Entonces los mete en el calabozo, de más adentro, y les asegura los pies en un cepo. Así que estaban bien asegurados, sin poder hacer nada, pues también estaban con cadenas a oscuras, alejados de la comunidad filipense, y con mucho dolor por el extremo azote con vara. Ante tal situación, ¿cuál sería la reacción de ellos? Porque la respuesta natural de los hombres de este mundo ante una tribulación a ese nivel y una aflicción a esa dimensión es blasfemar y maldecir a Dios. No hay Dios. Si Dios existiera, no permitiría tal sufrimiento. Y hay otras expresiones que denigran el nombre de Dios cuando alguno pasa por el sufrimiento. Pero eso es de esperarse de los que rechazan a Dios y que no le creen. Pero los que temen a Dios, que hacen justicia y la enseñan, saben cuál debe ser la respuesta ante tal sufrimiento por causa de su nombre. Isaías 51:7 dice: Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Y en el verso 12 dice: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo de hombre, que es como heno? ¿Creen que Pablo conocía estas escrituras? Los que conocen justicia, es decir, los que en su corazón está la ley de Dios, la Torá, sus instrucciones, a ellos está dirigido este mandamiento. No teman, no desmayen por la infamia y el oprobio de los hombres que son mortales y que son como hierba que se seca y pasa. Si tú conoces la justicia de Dios, si está siendo escrita la ley de Dios en tu corazón, en tus pensamientos, permíteme decirte que no faltará la afrenta y el ultraje de los hombres. En este mundo habrá aflicción para los que practiquen la justicia, que viene de Dios. ¿Cuál será tu respuesta ante tal sufrimiento, cuando no puedas hacer nada y estés con mucho dolor y sin fuerzas? ¿Cuál fue la reacción de Pablo y Silas? Pues leamos para saberlo. Hechos 16:25 dice: Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que dicen estos versículos! Con toda la aflicción, la injusticia y todo el dolor encima de estos dos varones, y en las tinieblas de aquel calabozo frío, cuando llegó la medianoche, cantaban himnos a Dios, orando. Y los presos probablemente no los veían a causa de la oscuridad del calabozo, pero sí oían esas oraciones y esos himnos. Y mientras todo eso sucedía, repentinamente vino un terremoto muy violento, tanto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de inmediato y las cadenas de todos los presos se soltaron. Y la oportunidad de oír se presentó a todos. Esto sucedió después de cantar himnos y orar. Hemos hablado mucho de la oración, pero no de cantar himnos. En cuanto a la oración, seguimos aprendiendo cómo hacerlo, tanto en privado como en comunidad. Pablo y Silas oraban de tal manera que los presos oían. Si alguien nos oye orar, debemos tener cuidado de cómo oramos. El Salmo 17 es una oración de David, un clamor. Leamos los primeros 3 versículos y pongamos especial atención en el verso 3. Salmo 17, 1 al 3 dice: Oye, oh Hashem, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. David se dirige al Dios de justicia y le pide que ponga atención a su oración, que es de labios sin engaño. También le pide que su vindicación, su acto de defensa, que su proceder venga de él, pues David desea que los ojos de Dios vean que anda en rectitud. El verso 3 dice: Bajantalivi, tú distingues mi corazón. Es el lugar donde se originan mis pensamientos, mis ideas. Tiene que ver con la mente. Luego dice: Pakadeta Laila, me visitas de noche, me vigilas para supervisarme. Después dice: Zraftani, me purificas,
Me has puesto a prueba, afinas mis pensamientos. Y agrega, Bal timzach, y nada malo encuentras. Y al final dice, Dramoti val yakavar pi, mis pensamientos no rebasan mi boca. El verso 1 habla de labios sin engaño, sin fraude. Y el verso 3 habla de una boca que no hace transgresión. El mismo texto señala lo que la boca puede transgredir, el corazón. Es decir, nuestra boca puede transgredir nuestros pensamientos. Cuando tú hablas de acuerdo con tus pensamientos, hay una congruencia entre lo que dices y lo que piensas. Hay sinceridad. Los labios, la boca, son para expresar palabras audibles. La oración de David era en voz alta. Las oraciones de Pablo y Silas eran en voz alta, que no transgredían sus pensamientos, porque hay verdad en ellos. Dios vigilaba sus pensamientos, los protegía, y los presos oían sus oraciones. Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Se puede orar en silencio, mentalmente, y Dios conoce los pensamientos de todos. Puede oír nuestros pensamientos expresados en silencio. Pero cuando lo hacemos en voz alta, audible, hay más concentración. Pero si viene un pensamiento que pueda distraer tu oración, exprésalo a Dios, para que tu boca esté en congruencia con tu pensamiento y no haya transgresión. No se trata tampoco de hacer oraciones en voz alta para que la gente nos escuche y diga, ¡oh, qué espirituales son! Yeshua enseña que es importante hacerlo en lo secreto, en lo privado, donde está Dios. Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro, en el silencio de la medianoche. Oraban en voz alta y cantaban himnos, y los presos oían esa armonía de sus palabras con sus pensamientos delante de Dios. Ahora, ellos cantaban himnos. Si leemos esto a simple vista, sin tener en claro lo que es un himno, nos perderemos mucho de la riqueza de esta palabra. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este versículo nos habla de salmos, himnos y cánticos espirituales. Y hay diferencias entre ellos, pero nos conectan con la escritura. La palabra himno en griego es hymnos o himnos, y es la palabra que se usó para traducir la palabra hebrea tejilá. Pero vayamos a la escritura para saber más de esta palabra y el uso que se le da. Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Hashem, en los íntegros es hermosa la alabanza. En hebreo dice, ranenu tzadikim badonai. Ranenu, alégrense hasta los sumos tzadikim, justos, es decir, los que se ejercitan en la justicia. Alégrense grandemente en Dios. Esta frase expresa una maravillosa sugerencia. Los que portan la gloria de Dios, los que andan en justicia, no permitan que las circunstancias les arrebate el gozo. No pierdas de vista las circunstancias de Pablo y Silas. Leamos la segunda parte de este versículo. La isharim nava tejilá. Esto es, a los isharim, a los rectos, los que no lesionan la justicia ni se desvían de ella, nava, es apropiada la tejilá. Es hermosa la alabanza en los rectos porque les hace bien. Pero esta palabra es más que el simple hecho de alabar. Leamos otra cita más. Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En hebreo dice, Beatá Kadosh. Esto es, y tú eres santo, libre completamente de toda maldad y confusión. Y esto es algo maravilloso. Y luego dice, Yosef Tejilot Israel. Esto es, tú estás establecido en las Tejilot. Es decir, tú moras en las alabanzas que anuncian tus hechos poderosos, que proclaman tus obras maravillosas que salen de la boca de Israel, el pueblo que abraza tu pacto. La palabra Tejilot es plural de Tejilá. También se puede decir Tejilim, que es el nombre en hebreo que se le da al libro de los Salmos. Las Tejilot es el anuncio de las grandes obras de Dios, como aquella que hizo en Egipto al librar a su pueblo,
como aquella que hizo en el desierto al darles maná para comer, cuando no se desgastaron sus sandalias, cuando salió agua de la peña, pero sobre todo la tejilá que anuncia su mayor obra es la que hizo Yeshua en el madero, para darnos perdón de pecados y vida eterna. Los himnos que cantaban Pablo y Silas, las tejilot que entonaban, anunciaban las obras maravillosas de Dios, y los presos las oían. Y es que cuando cantas los hechos maravillosos de Dios y la obra de Yeshua en el madero, no sabes si hay presos en la oscuridad oyendo lo que Dios ha hecho desde el principio y lo que ha hecho contigo. Pablo y Silas no se imaginaban el efecto de esas oraciones y esos himnos sobre los presos. Sigamos leyendo la historia. Hechos 16, 27 y 28 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ese terremoto violento que había abierto las puertas de la cárcel y soltado las cadenas de todos los presos, también hizo despertar al carcelero, quien pensó que todos los presos habían huido. Y pensó en matarse, pues la ley romana iba a aplicarle ese castigo por descuidar a los presos. Pero Pablo se dio cuenta y le gritó, diciéndole: no te hagas daño, nadie huyó, todos estamos aquí. Todos tenían la oportunidad de huir, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué los detuvo? Muy probablemente las obras maravillosas de Dios, cantadas por Pablo y Silas. Los había asombrado tanto que a pesar del terremoto, se quedaron paralizados. Pablo y Silas no permitieron que su gozo les fuera arrebatado por las circunstancias. Y es que la palabra de Dios y sus obras maravillosas no se pueden retener. Segunda de Timoteo 2, 8, 9 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué cárcel podría tener secuestrada la palabra de Dios? ¿Qué calabozo podría esconder en lo más oscuro los hechos poderosos de Dios? ¿Angustia? ¿Temor? ¿Aflicción? ¿Muerte? El que se ejercita en la justicia de Dios, el que anda conforme a la piedad, tiene una vida de oración congruente entre lo que piensa y lo que dice. Y tiene una vida entonada, con buena afinación, que proclama con su comportamiento los hechos maravillosos de Dios y la obra de Yeshua en su vida. Si tú dices creer en Yeshua y que te ha perdonado, estás afinado para cantar sus alabanzas, sus tejilot, con tu conducta, con tu manera de hablar, con tu actitud y con tus pensamientos. Pero si murmuras, si ofendes, si te olvidas de la misericordia, si no participas de la comunión de los santos, entonces, ¿qué obras estás entonando? ¿No estarías en la misma condición de un preso que necesita oír los hechos maravillosos de Dios? Especialmente el que se manifestó en el madero. Ahora, el carcelero, el encargado de mantener a los presos en sus calabozos, experimentaría la misericordia de Dios. Leamos. Hechos 16, 29 al 31 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta es una obra poderosa de Dios. El carcelero pidió luz y rápidamente fue adentro, y aterrado se inclinó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó del calabozo donde estaban y les hizo una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero expresó algo que necesitaba: ser salvo. Pablo y Silas tenían la ayuda que necesitaba y se la dieron, diciendo: cree en el Señor Yeshua y serás salvo, tú y tu casa. Esta expresión se ha malinterpretado, pues parece que si él exhibe la fidelidad de Dios en su vida, toda su familia automáticamente se salvará. Pero eso no es así. Lo que expresa el texto es: cree en el Señor Yeshua y serás salvo. Cree tú y tu familia. Ahora, ¿cómo podemos entender que es así? Por lo que sigue diciendo. Hechos 16, 32 al 34 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él,
y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pablo y Silas no solo le hablaron al carcelero para que pudiera creer, le hablaron también a su familia, a todos los que estaban en su casa, y la obra que Dios había empezado en el carcelero se iría perfeccionando. Noten lo que hizo en aquella hora de la noche en el calabozo. Les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Luego los llevó a su casa y la hospitalidad fue impresionante. Les dieron de comer y se regocijaron todos por haber creído a Dios. Entraron y comieron en la casa de un gentil, una acción que para todo judío era abominable. Pero ahí estaban Pablo y Silas, siendo testigos de las obras maravillosas de Dios. ¿Cómo correspondes a las obras maravillosas de Dios en tu vida? ¿Con indiferencia? ¿Con antipatía? ¿O participando en la comunión y en la obra de Dios? Sigamos leyendo la historia. Hechos 16, 35 al 37 dice: Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Cuando fue de día, las autoridades mandaron a que soltaran a Pablo y a Silas. El carcelero les da la noticia y les dice que se vayan en paz. Aquí no pasó nada. Pero les mandó a decir: a ver, nos azotaron públicamente, sin una sentencia legítima, y Silas y yo somos romanos. ¿Y ahora quieren que nos vayamos en secreto, sin que nadie lo sepa? Así no, a lo menos vengan ustedes a sacarnos. Todo lo que había pasado con Pablo y Silas fue notorio, público. Sus acusadores estaban llenos de coraje de haber perdido la fuente de sus ganancias, la muchacha con espíritu de adivinación. Y toda la gente de Filipos debía saber en qué terminaría todo ese asunto. No era justo que Pablo y Silas se fueran en secreto, sin que los filipenses supieran. Eso les causaría una molestia muy grande en contra de sus autoridades. Pablo conocía sus derechos como ciudadano romano, y esto le daba un peso importante en el Imperio Romano. Todo ciudadano romano no podía ser arrestado o castigado sin tener un juicio legal. Si alguno del magisterio se atrevía a castigar a un romano sin previo juicio, se las vería con la autoridad máxima y estaría en gran riesgo su posición. Leamos más. Hechos 16, 38 al 40 dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Las autoridades de Filipos tuvieron miedo al enterarse de que eran ciudadanos romanos, y entonces, con el orgullo por los suelos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Y al salir de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. Vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. Seguramente todos los de la casa de Lidia y los hermanos que estaban ahí estaban con gran aflicción por lo que les había pasado, porque, como sabemos, esa injusticia que sufrieron fue pública. Uno pensaría que quienes necesitaban consuelo eran Pablo y Silas, pero no, los que necesitaban consuelo y ánimo eran los hermanos. Pablo y Silas solo necesitaban recuperarse de esa experiencia. La congregación en Filipos sería fortalecida por Dios, usando el ejemplo de Pablo, que imitaba a Yeshua. Filipenses 1, 29-30 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Tiempo después, Pablo había escrito esta carta a los filipenses. Y esta carta dice que ellos habían visto el conflicto que tuvo Pablo con Silas.
y ahora habían oído el conflicto que estaba pasando cuando les escribió la carta. El consuelo que recibieron los filipenses fue para animarlos, para exhortarlos a permanecer firmes en la fe, siendo advertidos de que el sufrimiento no podría evitarse en la obra de Dios y las penalidades no faltarían. Familia, que el Señor siga purificando nuestros corazones, distinguiendo nuestros pensamientos, para que nuestra boca no los transgreda. Que nos conceda un corazón dispuesto a proclamar sus hechos poderosos y anunciando la más grandiosa obra, la que hizo Yeshua en el madero, para hacer saber a los hombres que en Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Consolemos a los que oran y buscan apoyar a los siervos que anuncian la palabra de Dios, y que el Señor fortalezca a los que sirven. Vamos a orar. Bendito eres, Señor, grande en obras poderosas y hechos maravillosos. Bendito eres tú que nos diste los mandamientos, tus mandamientos, para andar en ellos, para saber que tú eres Dios santo y justo, y para dar a conocer al mundo tu grandeza y tu bondad. Afirma nuestros pasos y purifica nuestros pensamientos, porque no queremos transgredir con nuestra boca lo que está en nuestros pensamientos, para no ser incongruentes al presentarnos delante de ti y darte a conocer nuestras peticiones, nuestro clamor y acciones de gracias. Y también sabemos que somos rechazados, menospreciados, azotados y aún encarcelados, porque este mundo quiere tapar nuestra boca para que no hablemos. Llénanos, Señor, de tu poder y de sabiduría, para seguir hablando tu palabra con valor. Y sean escuchadas tus obras poderosas y crean y vengan a la fe de Yeshua. Ayúdanos a usar sabiamente las palabras para traer honra a tu nombre y que seas exaltado. Y que los presos en la oscuridad de este mundo puedan oír tus maravillas para creer en ti. Y te pedimos también que pongas en nuestra boca palabra de consuelo para nuestros hermanos que interceden por nosotros y que nosotros también podamos ser consolados al saber que tu obra sigue adelante a pesar de las dificultades. Gracias por tu palabra, porque al meditar en ella hallamos tu enseñanza, tu instrucción, tu exhortación, tu sabiduría, tu consejo, tu grande consejo, tu ánimo y corrección. Gracias por la palabra de hoy. A ti sea la gloria y la honra, y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, familia. Nuevo amanecer y por la vida, a ti sea la gloria. Por amarme como soy y rescatarme, a ti sea la gloria. Tu grandeza y majestad yo cantaré, en las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria, oh, sea la gloria. A ti sea la gloria, hoy tus hijos te alaban. A ti sea la gloria. Por un bello atardecer y por tu gracia,
y majestad yo cantaré. En las calles de las ciudades yo gritaré. Sea la gloria, a ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria, oh, oh, sea la gloria. A ti sea la gloria, hoy tus hijos te alaban. A ti sea la gloria, sea la gloria. A ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria, sea la gloria. A ti sea la gloria, nuestras voces hoy te cantan. A ti sea la gloria, oh, 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 sea la gloria. A ti sea la gloria, hoy tus hijos te alaban. A ti sea la gloria, sea la gloria. Nuestras voces hoy te cantan. Gloria, gloria,